Perfecto. Bueno, nuevamente damos las gracias a cada uno que pudiera conectarse. Bueno, para esta primera parte, me gustaría que pudieran acompañarme al Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, el capítulo 7, versículo 11. Lucas 7:11 dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, no se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Aconteció, entonces se incorporó, perdón, el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta aquí. Bueno, digamos que esta es una historia bastante conocida. eh, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero sin duda, dentro del panorama que está pasando en el libro, tiene igual una hermosura y una importancia igual trascendente. Un poco para contextualizar qué está pasando en este libro, la vez que me ha tocado, lo he dicho hartas veces, pero lo vuelvo a repetir, el evangelista, y especialmente Lucas, va a tener una importancia tal o un énfasis tal en demostrar o en enfatizar de que Jesús estaría preocupado de aquellos sectores populares o sectores sociales de un estatus muy bajo. El Señor Jesús, para el escritor, eh, él vendría a preocuparse del pobre, él vendría a preocuparse del más afligido, él vendría a preocuparse de aquellos hombres y mujeres que vivieran en algún estatus de pobreza económica o pobreza social. Por ende, un poco el propósito del Señor Jesús en el comienzo de su ministerio es venir a cambiar el rumbo de la vida de hombres y mujeres que estaban en una situación devastadora. Ese es el énfasis. El énfasis de Jesús es: a los pobres es anunciado el Evangelio. Y antes de llegar eh, a la historia como tal y de verla en mayor profundidad, eh, perdón, eh, el Señor Jesús eh, tuvo un encuentro ya de manera como en el capítulo 7 ya tiene un encuentro con un hombre. Eh, ¿Cierto? La famosa historia de cómo el Señor Jesús sana, ¿cierto?, a este siervo o a este esclavo del centurión. Y un poco lo que nos va a mostrar el capítulo es enfatizar la idea de que Jesús tiene autoridad. Ya no es simplemente un maestro, no es simplemente un rabí, sino que es más que eso, es mucho más que eso. Y él vendría a ejercer esa autoridad y ese poder por sobre enfermedades, haciendo milagros, em, y como ya leímos en este caso, traer, resucitar una persona muerta. Bueno, ya dan, habiendo dicho esto, me gustaría que ya nos introdujéramos en lo que nos muestra, en qué nos muestra esta historia con un poco con un poco más de profundidad. Entonces nos dice de que aconteció después, ¿cierto? Después de haber sanado, ¿cierto?, al siervo del centurión, que él iba a esta ciudad de Naín. Dice que es una ciudad, lo más probable es que no haya sido una ciudad como tal de una gran magnitud, de una gran, de una metrópoli, claramente no. Sin duda, lo más probable es que se haya referido a una INSA, un pueblo, una aldea, una villa, eh, de no tanta magnitud. Eh, y dice que iba con sus discípulos y junto con una gran multitud. Por ende, ya entendemos de que la fama de Jesús, de que el estatus de Jesús era ya importante. Él ya tenía sus seguidores, él ya tenía su gente que estaría siguiendo sus pisadas. Y nos dice, eh,
que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y digamos que aquí hay un uso de palabras un poco complicadas para nuestro español, pero digamos que el Señor llega junto con esta multitud, junto con sus discípulos, a las puertas de la ciudad. Quizá a nivel urbano sería de las partes más importantes antiguamente de las ciudades, pero ese que se encuentran a un difunto, que iban a enterrar a un difunto, o sea, se encontraron en un funeral, ya que nos dice que había muerto el único hijo de esta mujer que era viuda. Me encanta que esta circunstancia no se produce, o pienso yo, alguien puede decir, oh, qué casualidad. Justo el Señor Jesús con esta multitud llegaron a Naín y presenciaron, cierto, este funeral, o van a presenciar este funeral. Pero claramente no hay esa cuota de azar, no existe esa cuota de fortuna o de casualidad cuando hablamos de Jesús. Hay un plan. El Señor sabía de que en Naín había una mujer y un joven que lo necesitaban. El Señor Jesús sabía de que había una mujer que estaba, que cumplía esos estándares de pobreza, cumplía esos estándares de una vida quizás socialmente devastadora. Entonces se nos dice que llegaron Jesús con esta mujer que iban a enterrar a su hijo. Y quiero que nos paremos un poco para pensar en esta mujer. Dice que es viuda y aparte el texto ya nos menciona que su hijo había muerto, su único hijo. Ojo con eso, su único hijo. Por ende, el estatus de esta mujer no era bueno. Si pensamos en una mujer a día de hoy, o un hombre, ¿cierto? Y que puedan quedar vivos o vivas, ya la situación es compleja, ya la situación es complicada y difícil y triste. Ahora traslademos esto a 2000 años en el pasado, donde no habían centros para ancianos para que cuiden a las personas que estén quizás en esta circunstancia. No, piensa en el estatus de la mujer, que ya las mujeres en el pasado tendrían menos derechos y vivirían en condiciones más precarias y en condiciones más complejas. Y ahora si sumamos todas estas cosas, nos encontramos con un panorama para esta mujer de devastación total. No hay esperanza acá. El futuro para que se nos muestra es que no tendría esperanza. Lo más probable es que no tendría herencia y con la muerte de su hijo no tendría lo más probable descendencia. Por ende, la situación y su contexto de vida sería triste, devastador, ya lo mencioné, pero no tendría una cuota de gozo ni de esperanza. Y es por eso que pensemos en este caso. ¿Cómo vemos a Jesús presentándose en este contexto devastador? Pero para, nuevamente, Él querer cambiar el rumbo de la situación. Y aquí pasa algo de lo cual me extraña. Estaba leyendo un comentarista que decía que era un poco absurdo, porque sin duda es una situación compleja, triste, pero lo que me causa extrañeza es lo que nos menciona el versículo 13. Pasa algo genial, porque no dice que cuando, no sé, un maestro la vio. El texto menciona, dice, cuando el Señor la vio. O sea, llega esta circunstancia, llega esta situación de funeral, claramente no por coincidencia, no por fortuna, pero nos menciona cuando el Señor la vio, cuando el Rey la vio, cuando el ser más glorioso y poderoso la vio, se compadeció de ella. Y aquí nos muestra un poco cómo es el carácter de este hombre, ese carácter compasivo, ese carácter
amoroso y que se metería en circunstancias más penosas para cambiar la situación. Y lo que me causa extrañez es lo que, en las palabras que él dice. Él no le dice, tranquila mujer, sigue llorando. Él de frente, es cierto, de una manera compasiva y amorosa, pero él le dice, no llores. Y eso me causa algo complejo de entender, porque si pensamos ya en lo que está pasando en la historia, y como ya les mencioné, todo lo que esta mujer estaba viendo, o lo que tendría que, o lo que iba a vivir después, sin esperanza, viuda y sin su único hijo, lo último que quiere es que alguien le diga, mujer, no llores. Ella va a llorar, va a sufrir, va a padecer. Entonces me causa eso, es complejo entenderlo. Nadie, hijo ojalá el Señor no quiera, nadie que pueda llegar a estar en una situación así, esperaría que alguien llegara que diga, tranquilo, Benja, no llores. No, claramente no. No sería algo tan bueno que escuchar. Además, el texto no nos dice la cercanía que pudo haber tenido Jesús con la ciudad, o con Naín, o con esta mujer, o con la multitud que estaba en el funeral. Por ende, a, a- a una lectura rápida podemos pensar de que no había cercanía. Y si entendemos de que estamos en el principio quizás de su ministerio, tampoco quizás esa fama había trascendido de una manera tan crucial o total. Por ende, las palabras de no llores me causan esa complejidad. Pero, no me, ca- pero se quita esa complejidad cuando pienso y digo, ¿pero qué las dice? El que las dice es el que entra en esta aldea, no de manera fortuita, como ya mencioné, sino porque él viene a preocuparse, ¿cierto?, de esta mujer y de su hijo. Porque él mismo dijo hace un capítulo, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y cierto que sí, continúa la historia, dándole un poco el foco a esa mujer. Pero la situación cambia de manera total cuando el Señor de repente dice, ¿cierto?, de que se acerca el ataúd, lo toca y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Claramente esto no es algo que se vive el día a día, es algo, una situación en la que vemos, escucha la noticia de que un hombre es resucitado, porque es un milagro que trasciende lo entendimiento humano. Quizás uno puede entender enfermedades, no sé, complejidades a nivel físico, pero la vida, volver a la vida, quizás la gente que estaba en la multitud pensaba, y con la reacción que ellos tienen, este es el joven que hace una hora estaba muerto y ahora comienza a hablar. O sea, claramente no es algo normal, no es algo que, como ya dije, que pase en el día a día. Este es un milagro que trasciende todo. El Señor saca de la muerte a este joven con sus palabras. Por eso él le dice a esta mujer, no llores, porque él sabía que él siendo el Dios poderoso iba a rescatar a su hijo. Y la reacción de la gente, ¿cuál es? Para mí es lógica. Tuvieron miedo. ¿Cómo no tener miedo si el hombre, si este muchacho, este joven que estaba en su ataúd, de repente se levanta y empieza a hablar como si nada? ¿Cómo no sentir miedo? Pero lo que sí, lo siguiente es más hermoso. Exclaman y glorificaban a Dios, diciendo un gran profeta.
se ha levantado entre nosotros. Ante una situación que no tiene vuelta atrás, como es la muerte, Jesús se introduce en este contexto para decir, yo soy Señor sobre la muerte. Yo soy Señor por sobre cualquier enfermedad, por sobre cualquier cosa. Pero ahora tiene que ver ahora todo esto con el siglo XXI, con lo que estamos pasando. Bueno, en el tiempo que queda, me gustaría que pudiéramos meditar en las últimas palabras que se mencionan. Bueno, no en las últimas, pero dice la gente, ¿cierto? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Sabemos que Jesús es más que solamente un profeta, que es más que solamente un rabí, es más que solamente un maestro, es infinitamente más grande que cualquier profeta. Él es Dios mismo. Pero con esta frase me gustaría que meditemos. Y Dios ha visitado a su pueblo. ¿No es hermoso pensar en eso? Que Dios ha visitado a su pueblo. El mismo, en el mismo Evangelio de Lucas, unos capítulos atrás, vemos a Zacarías que exclama eh, y dice, y les leo, 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde desde lo alto de la verdad. Porque la relevancia de esta historia implica, o le quiero dar énfasis en que Dios te ha venido a visitar. La Biblia es clara en decirnos constantemente cómo hay un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios, como exclama cierto Salomón, que ni los cielos de los cielos pueden contener, un Dios inigualable, pero que Juan nos dice, a Dios nadie lo vio jamás, ¿cierto? Pero el unigénito dijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la Biblia, ¿cierto?, es clara en decirnos que Dios es un Dios poderoso, todopoderoso, que creó esta humanidad para generar un pacto junto a ella, para generar una relación junto a su creación, para formar un vínculo. Pero el hombre y la mujer fueron echados del puerto por pecadores, porque desobedecieron su pacto, desobedecieron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esa relación queda quebrada, esa relación queda totalmente rota. Y generación tras generación, de ahí en adelante, son seguidillas de hombres y mujeres incapaces de llegar a Dios por su cuenta. Son pecadores, perversos. Pero la noticia es, Dios ha visitado a su pueblo, porque ante la incapacidad de los hombres y mujeres, siendo pecadores, de llegar al estatus de Dios, es que Dios tiene que intervenir en la historia. Es que Dios tiene que decirnos, me voy a pasar por Naín, me voy a pasar por la tierra, porque esa gente me necesita. Amigo, amiga, esa situación de pecado fue transmitida a partir de Adán y Eva por generación tras generación, hasta nosotros. Y tú y yo, lamentablemente, estamos encasillados
en un recuadro que dice pecadores, lejos de Dios. Y a peor, la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Por ende, somos pecadores, sucios, perversos, y ante eso seguimos un rumbo y un camino en consecuencia de nuestro pecado que nos lleva a la muerte. Pero repito la frase, Dios ha visitado a su pueblo. Y es por eso que Dios interviene en la historia, porque no había un ser humano capaz de llegar a la altura, no había un ser humano capaz de cumplir el estándar de Dios. Es por eso que ante la incapacidad humana, Dios se hace carne y Dios se manifiesta y Dios se expresa, se revela. Cierto, el apóstol dice que se hace como uno de nosotros. Y es por eso que llegamos al Señor Jesús, el Dios encarnado, el que ha dado a conocer al Padre, el que es la imagen misma de su sustancia. Él fue dado a conocer. Entonces, ¿quién es este hombre para que ahora digamos, wow, está Jesús, está todo listo, está todo saldado, no hay que hacer nada, todos felices para la casa? Claramente hay algo que hacer. Cierto, de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, Dios envía a su Hijo. La historia del Evangelio nos muestra a este hombre, cierto, un maestro que va ganando su fama, que va sanando enfermos, que va preocupándose, cierto, de los más afligidos, pero que su misión no simplemente era hacer milagros o sanar enfermos o predicar la palabra. El Señor Jesús entró a esta tierra para seguir un camino, un rumbo que lo llevaría directamente a la crucifixión. Porque tanto tú como yo, siendo pecadores e incapaces de llegar a Dios, necesitamos de un intercesor. Ya mencioné a Zacarías, pero vuelvo a leer. Él expresa que ha visitado, perdón, bendito, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No simplemente una visita, no simplemente un saludo, es que Dios interviene, es que Dios entra en nuestro contexto, entra al mundo ante una creación que le pertenecía, que le pertenece, pero que fue totalmente devastada en pecado, desobediente. El Señor entra en la historia para cambiar el rumbo de la historia. Y Jesús sigue ese camino hacia la crucifixión y es clavado en un madero, cargando tu pecado y mi pecado en la cruz. No porque no porque seamos importantes, no porque Dios haya visto en nosotros capacidades inhumanas que nos harían, no sé, realzar sobre el resto. No, somos incapaces y ese es el punto. No podemos llegar a Dios. Tenemos una condición pecaminosa. No tenemos capacidades sobrehumanas que hagan que Dios nos halague y nos alabe. El Señor Jesús viene a morir por una generación y por una humanidad podrida. Y Él viene a tomar y a ocupar el lugar que nos pertenecía en la cruz. Y Él carga en la cruz del Calvario tu pecado, mi pecado, para morir por nosotros. Dios ha visitado a su pueblo para redención, porque era necesaria una sangre derramada, una sangre limpia, una sangre perfecta, una sangre que resplandezca pureza y perfección.
Esa sangre fue rociada en la cruz y el Señor Jesús muere en lugar nuestro para darnos vida. No porque, como ya mencioné, no porque tengamos mucha capacidad, es porque no te ama, es porque me ama. El amor de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Dios amando al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Es por el amor que Jesús pasa por Naín a buscar a la mujer que salvar a su hijo. Y es por amor de que Dios te está visitando ahora y te dice, déjame entrar en tu vida. Ve lo que he hecho por ti, el Señor, entregando a mi hijo en rescate por todos. Lo que nos queda ahora no es simplemente apreciar la cruz, es ver la cruz y atesorarla y creer en el mensaje del Evangelio, que el unigénito Hijo de Dios fue desamparado para ampararte a ti. El Señor nos dice ahora, no llores, tranquilo. Él pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra paz para que no suframos esa devastación total. Ahora podemos decir con esta multitud que no solamente ha llegado un profeta, es Jesús mismo, el Rey Todopoderoso, sin igual, que nos ha visitado para morir por nosotros, para darnos vida. Ahora queda creer el mensaje del Evangelio. Jesús vino al mundo y como el Hijo, cierto, y como el Hijo de esta historia, Él no queda en una tumba, Él no queda en el ataúd, Él no queda enterrado. El Señor Jesús ha resucitado en gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando su venida. Recibe el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Benja, por la primera parte. Quiero continuar con una historia, un relato acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es un relato conocido y tiene ciertas similitudes con lo que escuchábamos ya. Nuestro Señor irrumpiendo, entrando en la vida de una persona que no tiene capacidad alguna de hacer nada. Es un encuentro y si es que usted tiene Biblia, le invito a que si lo puede buscar, está en Juan el capítulo 5. Antes de leerlo, y lo voy a poner en pantalla, quiero comentar algunas cosas. Este es un pasaje que nos va a invitar a reflexionar en múltiples niveles, tanto a personas que somos creyentes, como tal vez haya alguien aquí que tal vez no es creyente, y que todos nosotros, y Dios en primer lugar, quiere que usted llegue a ser creyente, que delante de Dios usted ponga su confianza en Cristo Jesús, que se convierta usted de sus pecados y se vuelva a Dios por medio de Cristo. Este pasaje nos va, por lo tanto, a llevar a reflexionar en estas cosas. Voy a compartir la pantalla, espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Es un texto, Juan capítulo 5, vamos a leer los primeros 9 versículos y algunos cuantos de eh, la porción inmediatamente siguiente. Dice así la palabra del Señor, y que Él nos ayude en la exposición. Continuamos en la exposición de su palabra. Después de estas cosas,
había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Quiero continuar leyendo eh, solamente algunos pequeños aspectos. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, un día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Después viene toda una serie de conversación y la cosa comienza a escalar y este es uno de los puntos en los que la hostilidad hacia nuestro Señor Jesucristo ya se comienza a ser eh, manifiesta de manera un poco más abierta. Y va a terminar culminando con él siendo crucificado. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo, a este mismo hombre sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a explicar eso en un rato más. Y versículo 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Jesús dijo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Está ahí la lectura. Este es un encuentro, un relato de un encuentro de nuestro Señor Jesucristo con este hombre, y lo que quiero ver hoy es dar una muy breve explicación. Hay ciertos elementos en este pasaje que merecen y para poder entenderlo correctamente debemos explicar. Y después quiero hablar acerca de el problema físico de este hombre. Quiero hablar del problema espiritual en segundo lugar, físico, espiritual, y de la solución que Dios da, la gran solución de Dios. Y eso es lo que quiero compartir en estos minutos que me quedan para esta segunda parte de la predicación del Evangelio. Este es un estanque eh, que los primeros versículos que los tenemos ahí en pantalla nos dan cierto detalle de la escena. Nos imaginaríamos tal vez eh, un estanque que no es común en una ciudad de hace 2000 años atrás. Es un estanque que probablemente no irían personas a sacar tanta agua como lo sería en otros estanques, sino que es un estanque que tiene un trasfondo de una superstición muy fuerte, que está explicado un poco más abajo y que hacía que muchas personas que estaban enfermas o con dolencias acudieran a este estanque. Voy a poner ahora en pantalla aquí, espero que lo puedan ver bien, unos pasajes que están en amarillo. La parte final del versículo 3, que menciona que los enfermos esperaban el movimiento del agua, y todo el versículo 4, que menciona esta idea de que venía un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque, que agitaba el agua y que el primero que se tiraba al agua quedaba sano. Bueno, es importante aclarar una cosa. Estos versículos no están en los mejores y en los más antiguos manuscritos del libro de Juan en la Biblia. Estos versículos
no son parte de la escritura del apóstol Juan. No están inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto lo que relatan aquí no es exactamente algo real. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este estanque del que hablamos no tenía ningún poder milagroso real. No necesariamente había un ángel que descendía, que las aguas se agitaban. Lo más probable es que era un estanque que tuviera un afluente intermitente y que de vez en cuando llegaba agua y eso provocaba agitación. Sin embargo, los escribas añadieron esta porción para explicar un poco cuál es la reacción de este hombre que está allí. Y la añadieron tempranamente. Incluso se han encontrado textos del principio del siglo III que ya la cristiandad tenía conocimiento de esta porción. Por lo tanto, no debemos considerar en este pasaje como que aquí hay un estanque milagroso, sino más bien una creencia popular. Esto que está en amarillo es la creencia popular de las personas de ese entonces, puntualmente ese enfermo, este hombre que no puede andar, creía. Pero no significa realmente que este estanque tuviese poder o que hubiese un ángel que tuviese poder. Eso es lo que quiero aclarar y quiero explicar. Y creo que es particularmente relevante para el reloj. Y les voy a contar por qué. Vamos ahora a mi primer. ¿Cuál es el problema físico de este hombre? Algún tipo de parálisis. Versículo 5 nos menciona que este es un hombre que está enfermo. Es un hombre paralizado. Es un hombre que tiene que andar en un lecho, tiene que andar en algún tipo de eh, cubierta en la cual se protege y tiene claramente algún tipo de problema de movilidad porque no es capaz de, según su creencia y según la creencia de los que están allí, lanzarse al agua con velocidad. Pero se agrega un detalle, 38 años. Yo ni siquiera había nacido, me faltan un par de años todavía para eso. Y 38 años este hombre habría estado con esta enfermedad. No es necesariamente 38 años al lado del estanque, pero tal vez cuántos años sí. Y quiero que pensemos en esto. Si lo que se dice de este estanque, como ya les expliqué, y como probablemente muchos también ya conocían, no es verdad de que venía un ángel, entonces este hombre lleva tal vez décadas poniendo su fe en algo que no tiene sustento alguno, en algo vacío. ¿Cuántos años tal vez este hombre a las orillas de este estanque y tendría la esperanza rara, mística, vaga, de que podría sanarse si es que se tira primero, pero ¿sabes qué? Nunca resultaba, jamás pasaba. Ese es el problema físico de este hombre. Decepción tras decepción, como si la enfermedad eh, no fuese lo suficientemente terrible, ¿no? A eso se le añade una profunda decepción, poniendo su confianza en un estanque que no le va a dar nada. Y lo que quiero decir en primer lugar ahora, en este primer punto, es que en medio de esta problemática, ahí es cuando aparece nuestro Señor. De Él es que queremos continuar diciendo hoy y hablando hoy, de cómo Él tuvo compasión por este hombre, Cristo el Señor. Versículo, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado. Pero ¿se han puesto a pensar en esa frase? Cuando Jesús lo vio acostado. Jesús lo vio. Dentro de todos los decenas tal vez de paralíticos o enfermos que estaban allí,
literalmente la palabra es secos, personas que están en una condición física muy marchita, Jesús lo vio, Jesús se fijó en él. Y eso es lo primero que quiero destacar. Él conoce el sufrimiento, Jesús conoce el dolor, Jesús conoce todo lo que pasa en ese hombre, pero Jesús también conoce la oscuridad de este hombre. Jesús también conoce, y lo vamos a ver en un minuto más, el pecado de este hombre, la maldad de este hombre, su dolencia física, pero también su resentimiento y su decepción por el estanque y su resentimiento espiritual probablemente. Jesús lo vio, Jesús lo vio. Jesús supo que llevaba mucho tiempo así y viene la pregunta, tal vez la pregunta de oro. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta del versículo 6 apunta a lo central. ¿Qué es lo central en este pasaje? Cristo el Señor, revelándose a sí mismo como aquel que puede traer sanidad en todo nivel y en todo aspecto a toda persona. Pero tras años de decepciones, este hombre es incapaz de presentar una respuesta eh, coherente o afirmativa. Fíjense en esto, de hecho este hombre no respondió a la pregunta en estricto rigor. Nuestro Señor le preguntó, ¿quieres? Y él no dijo sí quiero o no dijo no quiero. Él dijo no puedo, que es diferente. Ante la pregunta, ¿quieres ser sano? Hay un comentarista que lo plantea con las siguientes palabras y dice que la respuesta de este hombre no es tanto una respuesta apta y sutil a la pregunta de Jesús, es más un gruñido malhumorado de un viejo poco perceptivo que creía estar respondiendo una pregunta estúpida. Eso dice este hermano comentando este pasaje. ¿Quién es este? Diría el paralítico, que viene a preguntarme si quiero ser sano. Llevo 38 años de aquí. Él ni siquiera tiene 38 años todavía. Obviamente que quiero ser sano y obviamente que no puedo. ¿De qué manera nuestro Señor podría ayudar a este hombre? ¿Acaso este joven que apareció y que me hace esta pregunta pensaría tal vez, va a ayudarme a lanzarme al agua en primer lugar cuando se mueva el agua? O tal vez va a ser una especie de árbitro que va a ordenar la cosa y va a dar un número de llegada y bueno, ahora le corresponde al número 27 para que se lance. Lo que ocurre con la sanación que viene a continuación, aquí lo vamos a destacar, versículo 8 y versículo 9. Es muchísimo más grande que cualquier cosa que este hombre enfermo pudiera siquiera haber soñado. Su capacidad física le impide sanarse según lo único que él tiene como creencia, que es lanzarse al estanque. Él lo único que sueña es ser el primero en lanzarse. Y aun si es que da el beneficio de la duda a este hombre joven que vino y que le pregunta, ¿quieres ser sano? Ok, te doy el beneficio de la duda, ¿me quieres ayudar? Él jamás habría esperado obtener una cura tan milagrosa como la que ocurrió. Pero ahí están las palabras de Jesús. Aquel que le vio le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ya me quiero imaginar yo. Piernas atrofiadas, ligamentos tal vez completamente endurecidos, musculatura absolutamente inexistente, sistema nervioso completamente desconectado, muerto a esa altura, todas esas cosas recomponiéndose instantáneamente, creciendo musculatura, enderezándose la columna y generando además toda la coordinación motora perdida después de casi 4 décadas. Este es un milagro
de una manera absolutamente impresionante. Nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia de este hombre. Solamente el poder creador y restaurador del Rey del universo podía hacer esto. Nadie más. Cristo es Dios. Cristo es muchísimo más que un hombre o que un maestro grande. Leímos el versículo 18. Voy a comentar algo acerca del versículo 18. Voy a pasar. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía y se refería a Dios como su Padre, mi Padre trabaja y yo trabajo, lo que Él estaba dando a entender y lo que todo el círculo de ese entonces entendió es que Él se estaba presentando a sí mismo positiva y correctamente como Dios mismo. Él lo declaró claramente. El día de hoy hay muchos que van por las casas de a pares diciendo que Él no es Dios, que Él es una cosa distinta, un ángel, el primero de los ángeles o cosas por el estilo. Pero Cristo mismo se presentó como Dios, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, Dios, hombre, y todos lo entendieron así. Este milagro que está aquí solamente podía ser realizado por Dios. Solo Él podía traer salvación física a alguien así. Lo increíble es que a este hombre le faltaba incluso fe. Hay algunos que también dicen y comentan acerca de los milagros y que justamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad más visible son justo las que no pueden sanar. Solo pueden sanar a los que tienen cosas internas y dicen que es porque les falta fe. Esto no es así. Este hombre aquí no tenía fe. Ni siquiera sabía quién era el que estaba delante, pero el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Nada se interpone al toque sanador del Señor Jesucristo, porque Él es Dios y Él vino a salvar a los perdidos. Sanación física. Ahora paso a mi segundo punto. Por muy importante que haya sido la sanación física de este hombre, por maravilloso, por impactante que hubiese sido, el mismo Señor Jesucristo va a detectar en este hombre un problema muchísimo peor y lo va a enrostrar a este hombre. Y ese no es el problema físico, es el problema espiritual de este hombre. El problema más serio, y esto ya no lo digo con respecto a este hombre, se lo digo a usted. El problema más serio que tiene usted delante de Dios no está en la esfera física, no está en tu cuerpo, está en tu esfera espiritual. Ese es tu problema más serio delante de Dios. El problema más serio ha sido y siempre será el pecado del ser humano delante de Dios. Ese es tu problema. Quiero hacer notar algo en el versículo 14, cuando nuestro Señor se encuentra de nuevo con este hombre, le halla en el templo y dice, mira, has sido sanado, no peques más. Eso es el problema verdadero de este hombre, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, este pasaje parece sugerir que este hombre, aunque había sido sanado físicamente, no tenía ninguna claridad ni ninguna idea con respecto a esto que estamos conversando, a su problema espiritual. Él había sido solamente sanado físicamente, pero espiritualmente hablando, él no sabía nada. No conocía a Jesús. Y de hecho, ni siquiera es posible descartar que exista una relación entre su problema físico y algún tipo de pecado. Creo que esto es lo más grave de todo. Muchísimo más grave que una enfermedad, por más que lleve 38 años con esa enfermedad, el problema espiritual de este hombre es muchísimo más grave y peligroso.
Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo va a encarar y va a enrostrar y va a mostrarle a este hombre para que proceda al arrepentimiento en el versículo 14. Y a ti también, querido amigo, amiga que nos estás escuchando. Así como este hombre, el problema más grave que tú tienes delante de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, es tu pecado, tu maldad, tu indiferencia, tu frialdad ante Dios, tu Creador, tu desprecio por la palabra de Dios. Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como si Dios hiciera un diagnóstico de toda persona y todos pecaron. Y la consecuencia de eso no es una consecuencia que llegue a esta vida, va infinitamente más allá, va a la eternidad, va a donde tú vas a estar en tu eternidad. Es por eso la gravedad de este problema. El problema físico es pequeño al lado del verdadero problema espiritual, el pecado. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Has resuelto tu problema del pecado delante de Dios? Tal vez haya personas como este hombre que tenían la salvación de Dios frente, pero no la pueden ver porque están centrados en otras cosas, como en un estanque. O tal vez el caso tuyo es que ya conoces el Evangelio, ya lo has escuchado muchas veces. Y la pregunta, por lo tanto, no es más bien si te sientes bien o mal con respecto a Dios, o si te gusta o no te gusta cierta iglesia o esta otra iglesia o tal congregación o esta otra congregación. Tu pregunta es, o la pregunta que quiero plantearte es tremendamente concreta. ¿Tu pecado delante de Dios ha sido perdonado en Cristo Jesús? Esa es la cuestión. Eso es lo que nuestro Señor hace en el versículo 14 con este hombre. Has sido sanado, no peques más. Tu problema espiritual va antes y es más importante que la parte física. Pero asimismo, y con esto ya termino, así como Dios y solo Dios es quien podía diagnosticar estas cosas, pero también traer la solución, así en la parte espiritual también. Si pudo hacerlo en la parte física, también puede hacerlo en la parte espiritual. La parte física de este hombre tiene algo en común con la parte espiritual de todos nosotros, y es que no puede ser resuelta por ti mismo. Tú no puedes resolver el problema de tu pecado por ti. Yo no sé lo que usted crea tal vez. El día de hoy hay muchísimos tipos de pensamientos, filosofías, formas de vivir que llevan a las personas a creer que tal vez la idea o concepto de pecado no es grave, o que tal vez ni siquiera existe, que esta vida es una sola, que no hay nada más allá, que esto de la religión tal vez es algo que solamente creen personas de bajo coeficiente intelectual o medios ignorantes, tal vez medios fanáticos, con las mentes bastante cerradas, endurecidas, y que lo que finalmente tú necesitas no es tanto una dosis de religión, sino que eh, necesitas liberarte a ti mismo, hacer las cosas que a ti te dan mayor felicidad y así vas a encontrar la plenitud en tu vida. Tal vez piensas tú así. La mayoría de jóvenes piensan así, llenándose de cosas que no son las verdaderamente importantes. ¿Y sabes a qué se parecen estas cosas? Se parecen a pequeños estanques de Bethesda que te prometen una vida terrenal tranquila, buena, exitosa, divertida, llevándolo a la idea del pasaje, te prometen un milagro,
pero es mentira, no es verdad, es absolutamente inalcanzable. Ninguna filosofía humana, ninguna forma de vida, nada de lo que tú hagas va a poder componer tu problema espiritual. Tu problema espiritual es una falta de Dios. No es llenarte con distintas cosas según tus propias capacidades. Y si te llenas de esas cosas, y aun si logras alcanzar todas las cosas que tu mente y tu corazón desea, te vas a dar cuenta de que no es real, de que nunca fue real. Al igual que el estanque, el que se tiraba primero saldría decepcionado porque, oye, no era verdad. Pero todos seguían creyendo eso. Toda forma de vida que se cierra a la realidad de la eternidad y a la existencia y al juicio de Dios es parecida al estanque de Bethesda que desvía tu atención. Tu pecado no puede ser resuelto por ti mismo. Dios tiene que intervenir. Pero ¿sabes lo precioso? Y que este pasaje nos recuerda que la salvación verdadera de Dios, así como a este paralítico, está muchísimo más cerca de lo que tú crees. Así como este hombre estaba demasiado concentrado en su estanque, no se había dado cuenta de que la salvación estaba frente a él en la persona de Cristo, así también la verdadera salvación, la verdadera plenitud de gozo, están mucho más cerca de lo que parece. Dios te está llamando por medio de Cristo Jesús. Dios es el que provee la gran solución al problema espiritual del ser humano. La intervención divina es una persona, es Cristo Jesús. Queremos decirte que Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús que sanó a este paralítico, en un tiempo después iba a llegar a una cruz, cruz romana, pero de manos de los judíos. Pero Dios dice que allí estaba llevando él mismo nuestros pecados, mis pecados y tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo Jesús estaba sufriendo y estaba pagando por lo que usted y yo hicimos. Nosotros, siendo aún pecadores, el pasaje de Romanos 5:8 nos dice, Cristo murió por nosotros. Con su vida, Él estaba pagando el precio de mi pecado y de tu pecado. Y por lo tanto, con base a ese su sacrificio realizado allí en la cruz, el de Cristo, entonces la condena de muerte que era mía, el problema de mi pecado y la condenación eterna mía y tuya, porque somos pecadores, Él la sufrió, Él la pagó y por lo tanto nos puede ofrecer salvación y perdón. ¿Y en qué consiste esta salvación? En que con base a ese sacrificio todos tus pecados son perdonados y tú eres considerado tan justo y limpio como Él y tienes vida eterna y ya no vas a ir a la condenación, sino que, como dice su palabra, has pasado de muerte a vida. ¿Qué debe hacer el pecador? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué hicimos nosotros? En una oración secreta delante de Dios, reconociendo tus propios pecados, pídele a Dios que aplique la obra de Cristo a ti. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, Él siendo Dios, que murió en la cruz, dile, Señor, con base al sacrificio del Cristo Jesús en la cruz, perdóname. Y así usted será salvo. Créelo. Esta es la verdad más importante de toda la existencia, que en Cristo Jesús hay salvación. Cristo ama, Cristo te ama, Cristo amó a este paralítico y le vio, versículo 6, en su miseria lo vio y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Querido amigo, eso es lo que queremos decirte hoy. Cristo el Señor es el Salvador, pero tu problema del pecado es más grave de lo que puedas pensar. No lo mires en menos. Acude a Cristo por salvación y serás salvo. Quería darte las gracias y a nombre de la Asamblea, muchas gracias por eh, escuchar estos dos mensajes. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan una muy buena semana. Les invito ahora a que oremos para terminar esta reunión.